Su tarjeta de no es Sean Connery, así que por lo tanto no es bueno. No, de hecho dijeron, ¿saben qué? Este tipo, Roger Moore, muy buen Bond. Así que bien, Roger Moore ya había completado su contrato de 3 películas y por lo tanto, a partir de la siguiente película, tuvieron que negociar su contrato en base de película en película. Mientras al mismo tiempo los productores, mientras tanto, en lo que Moore se decidía si iba a volver o no, irían buscando a otros actores para tratar de reemplazarlo como James Bond. Pero bueno, pasemos entonces a la película que siguió después de El espía que me amó, Solo para tus ojos. Oh, esperen, es cierto, esa no fue la película que siguió después de esa. Aunque ese era el plan original, por supuesto. No. Pero verán, los planes cambiaron debido a que, bueno, El espía que me amó salió en 1977. ¿Y saben qué otra cosa salió en 1977 en los cines? Fue algo que cambió, digamos, todo para siempre. Fue algo increíble, algo asombroso, algo absolutamente épico. Así es, la franquicia de Star Wars había empezado, había sacado su primera película en 1977 y ganó todo el dinero del mundo y ganó toda la crítica positiva del mundo también. Y como no, cuando la película en sí es, bueno, verdaderamente increíble. Y por supuesto, debido al gran éxito que fue, ahora todos estaban interesados en la ciencia ficción. Y todas las productoras, por supuesto, también querían un poco de ese delicioso dinero espacial, incluyendo obviamente a los que hacían las películas de James Bond. Por lo tanto, la película de Solo para tus ojos fue puesta mientras tanto en espera y en su lugar realizaron la película Moonraker, conocido por ser la película que llevó a James Bond al espacio. Y sí, eso suena bastante loco, y sí, de hecho llega a suceder en la película. Pero lo bueno es que la película de Moonraker en general simple y sencillamente está loca en todos lados. Es una película que de verdad deben ver. Podría pasar 2 horas aquí mismo simplemente diciéndoles lo absolutamente alocada que está esta película, lo exagerada que es, lo malo y aún así lo increíblemente buena que es también al mismo tiempo. Pero en general se puede decir que sí, es una de que definitivamente deben ver, sea una de las peores, sea una de las mejores películas de Bond, simple y sencillamente eso no importa, tienen que mirarla. En general, digamos, la historia parece ser casi un remake de la película anterior, El espía que me amó. Es una historia de hecho bastante similar, incluso tenemos a un villano con un plan bastante similar, excepto que aquí el villano no quiere una ciudad debajo del agua, quiere más bien una ciudad en el espacio o algo así. En fin, es generalmente el mismo plan, solo que en otro lugar. La película en sí, a como cuenta la historia, también es muy similar. Tenemos a otra gente de otra organización de espías, en este caso creo que son los del CIA, que eventualmente tiene que hacer equipo con Bond. Incluso tenemos el regreso de Jaws, aunque aquí de hecho su regreso es muchísimo más comédico y en general realmente no es una gran amenaza. Aquí simplemente es un villano para que hagan unos cuantos chistes y eso es todo. Y hay muchísimas referencias musicales a otras películas en esta película. Un ejemplo, tenemos un pequeño teclado que cuando tocas la contraseña correcta suena exactamente igual a la música principal de Encuentros cercanos del tercer tipo. Hay un momento en el que por ninguna razón en específico James Bond está montando en caballo y tiene este poncho y este sombrero y la música de Los Siete Magníficos está en el fondo solo porque sí. Hay muchos momentos así, son 2 horas y 10 minutos de una película absolutamente alocada en todo sentido. Y aún así es una película bien realizada, es decir, está muy bien filmada, se ve absolutamente increíble, definitivamente puedes decir que invirtieron mucho dinero en esta película y se ve claramente en los efectos especiales, en la cinematografía, en los sets, todo está perfectamente hecho ahí. La música la hace John Barry una vez más, es bastante buena, aunque el tema principal Moonraker de Shirley Bassey en su tercera y última contribución a la franquicia en cuanto a la música es bastante decepcionante, una canción que realmente no resalta de ninguna manera. Pero aún así, en general, buena música por John Barry. Y si eres fan del cine de acción, bueno, en ese caso Moonraker es tu película, baby, porque esta película tiene muchísimas escenas de acción, bastantes escenas de acción diría. Definitivamente se gastaron muchísimo dinero en esta película en casi cualquier sentido, en los actores, en los efectos especiales, en el trabajo de cámara, en la cinematografía, en la música. Simplemente derrocharon muchísimos millones para realizar esta, y sí, eso es parte de lo admirable también de la película en sí. En fin, simplemente es algo que deben ver. Sí, definitivamente no es, en cuanto a calidad en general, de las mejores películas de Bond, porque la historia es simplemente una que ya hemos visto en la película anterior. Los personajes no son tan memorables en sí, hay muchísimos momentos de comedia que no funcionan. La película en sí casi parece estar justo en medio de ser una película en serio de la franquicia y una parodia de sí misma. Pero también es una película con muchos detalles igualmente disfrutables. Y bueno, de hecho esta vez a los productores de hecho sí les sirvió tratar de ser como otras películas, porque Moonraker fue un gigantesco éxito en
taquilla, ganó más de 200 millones de dólares mundialmente y por mucho tiempo se quedó como la película de James Bond más taquillera de todas, hasta 1995 cuando llegó la película GoldenEye. Y sí, la crítica de igual manera dice, sí es una película mala o tal vez grandiosa, realmente es difícil decir, pero definitivamente es muy recomendable aún así. De hecho diría, esta es de mis películas preferidas de James Bond, de mis favoritas, no tanto porque sea legítimamente buena, sino porque simplemente deben verla. Pero bueno, por más exitosa que fue la película, aún así incluso los productores sabían que debían rebajar un poco las cosas, es decir, ya habíamos llevado a James Bond al espacio, definitivamente teníamos que irnos un poco más atrás si todavía queríamos mantenernos sanos mentalmente viendo estas películas. Y sí, efectivamente la película que siguió de aquí fue de hecho la verdadera Solo para tus ojos que habían prometido al final de El espía que me amó. Y sí, la película en general está bastante más rebajada, especialmente en comparación a Moonraker, pero todavía es la época de Roger Moore como James Bond, es decir que todavía va a haber unas cuantas cosas alocadas y absolutamente nada realistas en esta película. Y debo admitir, la primera vez que vi esta película fue una de mis menos favoritas de la franquicia, se me hizo bastante aburrida y realmente ese tipo de películas son bastante críticas en cuanto a verlas debido a que, bueno, si es bastante aburrido, ¿por qué rayos quieres volver a verla una vez más? Especialmente cuando duran 2 horas y son gigantescas películas como las de Bond. Bueno, aún así afortunadamente, volviendo a ver esta película para esta retrospectiva, la película es muchísimo mejor de lo que recuerdo. Todavía no es una buena película, pero al menos sí tiene sus detalles y los reconozco. Las secuencias de acción no son tan alocadas, pero todavía son bastante entretenidas, aunque algunas se sienten como versiones revisitadas de otras secuencias de acción que ya hemos visto antes en la franquicia, pero al menos si van a copiar algunos conceptos de las secuencias de acción que ya han hecho antes, al menos también copian los buenos elementos de esas escenas. La música compuesta por Bill Conti es grandiosa, es decir, sí, el mismísimo Bill Conti, el que hizo la música de la franquicia de Rocky, y vaya buena música que es esa, todos lo sabemos, y también lo es en esta película. E incluso la canción de For Your Eyes Only, también muy buena canción, bastante disfrutable, sobre todo si tienes pareja y planean bailar un poco de una manera bastante romántica. El villano realmente no es nada especial, tampoco lo son la mayoría de los personajes, aunque le daré crédito a la chica Bond de esta película, no porque es un personaje memorable, para nada, pero al menos en esta película esta chica legítimamente no está interesada en Bond hasta el final de la película cuando ha completado su supuesta venganza. Es decir que al menos Bond en esta ocasión por primera vez de hecho debe ganarse a la mujer, o ganarse el derecho de poder salir con ella, en lugar de simplemente usar sus encantos desde el principio y eso es todo. Y bueno, sí, Roger Moore una vez más es grandioso como Bond, lo ha sido en todas estas películas, aunque quizás ya empieza a parecerse un poco viejo para estar con estas chicas Bond muchísimo más jóvenes que él. Espero que eso no se convierta en un problema más grande en las siguientes películas, o si los acaso acabo de dar spoilers, no lo sé. Pero aún así, a veces la película también está demasiado rebajada, es decir que llega a ser no muy interesante muchas veces, y sí es un problema en la película, y aún así aunque hay partes bastante buenas en este filme, no son partes realmente nada impresionantes, o partes que otras películas de Bond no te ofrecen de una mejor calidad y de mejor manera. Solo para tus ojos recibió críticas bastante mezcladas en general también, pero aún así fue un grandioso éxito en taquilla, reuniendo apenas un poco menos que Moonraker. Y tomando en cuenta que la película no fue tan espectacular como la otra, eso definitivamente sí es un impresionante éxito. Un pequeño detalle también de esta película, aquí de hecho consideraron al futuro actor de James Bond, Timothy Dalton, para reemplazar a Roger Moore en esta película como el agente secreto. Pero a Timothy Dalton entonces no le gustaba cómo estaba la franquicia, no le gustaba a dónde se estaba dirigiendo, por lo tanto dijo, ¿saben qué? No, gracias. Así que por el momento, supongo que nos quedamos todavía con Roger Moore. Y efectivamente unos años después tuvimos la película de Octopussy, donde de hecho también habían considerado a otros actores para hacer a James Bond, entre ellos a unos cuantos americanos. Es decir, vaya, el mismísimo James Brolin de hecho hizo una audición para James Bond y estaba fuertemente considerado para hacer al agente. Sí, un actor americano haciendo a este agente británico. Pero al mismo tiempo también había una cosa que estaba por salir en 1983, la otra película de James Bond, esta vez estelarizando a Sean Connery como su última vez en el papel de James Bond en la película de Nunca digas nunca jamás. Pero eventualmente debido a que la película de Nunca digas nunca jamás estaba por acercarse y ese tenía a un actor veterano haciendo a James Bond, últimamente decidieron también ellos regresar a su propio actor veterano, Roger Moore, para hacer a James Bond en esta película y dar una competencia un poco más fuerte. Así es, el público tuvo 2 películas de James Bond por 2 compañías diferentes en el año de 1983, y ambas de hecho fueron grandes éxitos en taquilla. La franquicia de Bond de verdad que es amada por mucha gente y de una gran manera. Pueden tener 2 películas en el mismo año con 2 diferentes compañías y hacer ambas unos grandes éxitos del año. Pero en fin, ¿qué tenemos que decir de la película de Octopussy? Bueno, honestamente, damas y caballeros, Octopussy es una de las peores películas de la franquicia de James Bond. Y es una gran tragedia debido a que esta película tiene muy buenos detalles que si los vieras por sí solos separados,
Jurarías que esta es una de las mejores películas de la franquicia, pero aún así no lo es. Es decir, las escenas de acción en esta película, vaya que están en otro nivel. Son secuencias que tienen estos momentos que gracias a un gran trabajo de los dobles de riesgo y de los que montaron estas escenas en general, se ven bastante reales y por lo tanto son muchísimo más disfrutables. Son unas escenas de acción increíbles, quizás de las mejores de toda la franquicia, y aún así están mezcladas en esta historia que realmente no es mucho una historia, es más o menos Bond simplemente siguiendo direcciones por aquí y por allá, que por pura coincidencia lo llevan a la siguiente parte del misterio o de lo que se supone debe investigar. Realmente no se siente muy bien en cuanto a la historia, y tenemos de hecho demasiados villanos en que centrarnos también. En parte todavía tenemos a Gogol, quien ha estado presente en estas películas de Roger Moore durante algunas películas. Tenemos a la mismísima Octopussy, que no es un personaje muy interesante, a pesar de que está interpretada por una actriz que ya había aparecido en una película de Bond antes. Tenemos a este otro miembro de la Unión Soviética, el cual su actuación es tan increíblemente mala que es muy entretenido. Y tenemos a este otro villano que se supone, creo, es el principal. Y luego también tenemos a su asistente o a su guardaespaldas personal, que siempre lleva este turbante. Son demasiados personajes malvados en cual centrarnos, y no muchos de ellos tienen muchísima atención. Vaya, el que se supone que es el villano real, realmente no se siente como el villano real hasta quizás el último tercio del filme, y eso es todo. Durante el resto se ve como otra persona que está haciendo cosas malas por aquí y por allá y nada más. Y la película legítimamente no sabe si tiene que ser algo bastante serio o quiere ser tan comédico que parece ser una parodia de James Bond en serio. Tendremos a James Bond escapando de estos hombres peligrosos que tratan de cazarlo como si fuera un animal, y él trata de escapar agarrándose de estas lianas y de hecho grita como Tarzán. Él a propósito voluntariamente grita como si fuera Tarzán, porque eso claramente te va a ayudar a escapar. James Bond dentro de un cocodrilo bastante falso, y por supuesto no podemos olvidar, desafortunadamente, a Payaso Bond. Uno de los momentos más humillantes de toda la franquicia, tanto para el personaje como del actor que estuvo interpretándolo, Roger Moore. Pero claro, cuando se trata de las secuencias de acción, ahí todo está demasiado serio, debido a que todo se ve demasiado real y no parece haber demasiados chistes durante las mejores escenas de acción de esta película. Por lo tanto estamos yendo muy rápido de una película que parece una muy mala parodia de sí misma y de una película bastante serie de acción. Y estas cosas simplemente no combinan, simplemente es un desastre. La franquicia a este punto está tan adentrada en sus momentos más ridículos, pensando que legítimamente son de los mejores detalles de la franquicia, cuando son de hecho de los detalles que deberían mejorarse, al punto de que de verdad a veces no se siente como una verdadera película de Bond. Es muchísimo más cercana a esa película parodia de Casino Royale que salió en los 60s, que solo resulta que tiene unas muy buenas secuencias de acción. Y ya en serio, en este punto, Roger Moore definitivamente ya se ve demasiado viejo para estar haciendo a este agente. Sobre todo porque la película no hace absolutamente nada de esfuerzo tratando de que la historia se trate de este Bond más viejo. No, a la película le gusta pretender que Bond todavía está en sus 30 o algo así. Así es un verdadero desastre. Muchos detalles bastante buenos en esta película, todos rebajados por los increíblemente malos detalles que también tiene. Es decir, todavía está bien filmada, está bien editada, tiene muy buena música, la canción de Octopussy está bien, aunque suena demasiado similar a Solo para tus ojos, pero todavía suena bien. John Barry una vez más haciendo increíble música de Bond, pero aún así, una vez más, todo esto desperdiciado en una película que simplemente es un desastre total. Y aún así fue otro gran éxito en taquilla. Vaya, de hecho le ganó en cuanto a dinero a la película de Nunca digas nunca jamás. Y esa tenía al legendario Sean Connery de vuelta como James Bond por una última vez, así que supongo que esas secuencias de acción de verdad son muy buenas, si de hecho atrae a tanto público para lo que es esencialmente una película tan mala. Pero bueno, a este punto ya era obvio, ¿no es cierto? Roger Moore ya era demasiado viejo para seguir haciendo al agente secreto, por lo tanto para la siguiente película tomaron la muy sabia decisión de todavía usarlo como el actor principal en su siguiente película de James Bond. Y así, damas y caballeros, llegamos a la última película que hizo Roger Moore como James Bond, en la película de En la mira de los asesinos. Y en esta película, ¡oh cielos! Sí, damas y caballeros, ese hombre con cara de zombie es Roger Moore en esta película. Al parecer en esta película de hecho se hizo una cirugía cosmética o algo así para poder verse más joven. Claramente no funcionó porque la cirugía simplemente deja ver más obvio el hecho de que está tratando de ocultar que ya es demasiado viejo para ser a James Bond. Y no solo eso, sino que en las secuencias de acción también está muchísimo más lento, se ve muchísimo más cansado, simplemente ya no es convincente tratando de seducir a estas mujeres con muchísimos años severamente más joven que él, ni tampoco cuando está pateando el trasero de estos terroristas o de estos villanos o lo que sea. Simplemente ya no es un personaje de acción convincente y por lo tanto cada que aparece en pantalla es bastante trágico. Y una vez más, la película ni siquiera trata de pretender que este Bond es viejo, o no. Para la película, este Bond está en sus 30, apenas. Y sí, al menos en cuanto a actuación, Roger Moore está realmente tratando, está esforzándose mucho,
Pero aún así, lo siento, el aspecto simplemente no le queda y la película, pretendiendo que no es este tipo más viejo, simplemente es una desgracia total. Y bueno, al menos Octopussy tenía buenas secuencias de acción, tenía muy buenas escenas, aquí tenemos buenos momentos, pero simplemente eso, momentos, duran como un par de segundos, quizás 3 segundos, máximo 5 segundos. Realmente no hay una escena completa que pueda decir que es bastante buena en esta película. En general la película de hecho es bastante aburrida, y no solo es aburrida, también es... bueno, de hecho a veces un poco triste también. No tanto porque cosas tristes suceden en la película, sino más bien triste porque a este punto hemos rebajado ya en la franquicia de James Bond. Ya ni siquiera es entretenido de ninguna forma. Tenemos secuencias de acción que no son nada especiales, tendrán unos cuantos momentos impresionantes, pero realmente la secuencia en sí en general no lo es. Y sí tenemos muy buena música, John Barry una vez más haciendo un gran trabajo, y la canción principal por Duran Duran, A View to a Kill, una muy buena canción, de las mejores canciones de la franquicia de Bond. Una de las mejores canciones en lo que podría ser la peor película de James Bond de la que hemos hablado hasta ahora. Pero la película en sí le falta mucha energía durante muchas escenas, se siente que realmente ya no tiene nuevas ideas, y cualquiera de las buenas ideas que parecen ser de esta película realmente son derivadas de otras películas de Bond que lo han hecho de una mejor manera. Y una vez más la película no balancea muy bien lo que es un tono de comedia y lo que es un tono serio. Tendremos una secuencia bastante ridícula y luego tendríamos a James Bond de la nada hablando muy seriamente de cómo va a asesinar a este villano por asesinar a uno de sus amigos o algo así, y apenas termina esa escena tenemos otra escena ridícula, otra escena de comedia. Esta película no sabe lo que quiere ser, y los personajes son un gran chiste, no son absolutamente nada interesantes, tienen una personalidad de simplemente una cosa y eso es todo. Y sí tendremos buenos actores haciendo estos personajes, pero realmente estos personajes no son buenos en general, por lo tanto no importa. Bueno, al menos tenemos a Christopher Walken aquí haciendo al villano Zoran, que sí tiene una historia interesante, pero en general se siente como un villano que quedaría mejor en otras películas de Bond, unas más serias como las películas de Timothy Dalton o las películas de Daniel Craig, pero no en este James Bond más exagerado y menos serio de Roger Moore. Este villano no pertenece a esta película, pero bueno, al menos es Christopher Walken, al menos es él, pero... cielos. Sí, damas y caballeros, así es como terminamos la carrera de Roger Moore. De una manera bastante triste y bastante aburrida. La película en sí de En la mira de los asesinos bien podría ser todavía la peor película de James Bond que he visto. Claro, es decir, sí, definitivamente es mala, pero realmente no es tan mala como, digamos, las peores películas que has visto. Simplemente en comparación a lo que James Bond debería ser, esta podría ser una de sus peores, si no es que su peor película en absoluto, porque ni siquiera es entretenido en qué tan malo es. Al menos las otras películas todavía tenían sus buenos detalles que no podía simplemente sacar de la película y verlos por sí solos. Es decir, a veces estaba el soundtrack, por supuesto, ahí simplemente compras el soundtrack, no tienes que ver la película. Pero al menos aquí también tienes otros detalles que no valen la pena ver en general. Hay unos cuantos momentos, como dije, impresionantes en las secuencias de acción, pero las secuencias de acción en sí no son nada impresionantes, por lo tanto, ¿qué importa que haya unos pocos momentos interesantes? ¿Qué importa que haya unos buenos momentos entre algunos personajes cuando la escena que todavía rodea ese momento es bastante aburrida y nada interesante? Y sí, la película aparece constantemente en muchas listas de las peores películas de la franquicia de James Bond, y por buena razón. Esto simplemente fue un desastre, pero ni siquiera fue un desastre entretenido como Octopussy. No, simplemente fue triste, fue bastante trágico de hecho. Y bueno, claramente la franquicia necesitaba algo más, porque bien fue un éxito en taquilla, pero no tan exitosa como otras películas que habían salido antes. Por lo tanto sí, ya los productores se daban cuenta de que, ok, debimos acabar esto quizás un poco antes. Roger Moore ya no puede volver como James Bond. Incluso el mismo actor Roger Moore dijo que para el tiempo en el que estaba haciendo En la mira de los asesinos, ya estaba demasiado viejo para el rol, como 400 años más viejo. Hablo en serio, eso es lo que él mismo dijo en sus propias palabras. Bueno, eso fue bastante... Sí, eso fue bastante. Puedes ver fácilmente que la carrera de Roger Moore fácilmente fue a todos los posibles lugares que las películas de James Bond podrían ir. Tuvo películas buenas, tuvo películas mediocres, tuvo películas que no remarcan en nada, tuvo películas malas y tuvo películas aburridamente malas también. Así que supongo que si quieres una pequeña probada de todo lo que podría ser la franquicia, la carrera de Roger Moore como el agente definitivamente te dará un buen ejemplo de todo eso. Pero sí, de las 7 películas que realizó como el agente, tristemente solo puedo recomendar 2. Una es obviamente El espía que me amó, porque simplemente es una muy buena, una muy legítimamente buena película de James Bond. Y la película de Moonraker porque, bueno, simplemente deben verla, es simplemente muy extravagante para no verla. Y las otras películas sí tendrán sus detalles individuales que son buenos, pero realmente no vale la pena ver toda la película simplemente por esos detalles. Y sí es bastante triste, porque en todas estas películas sí tuvo sus malos detalles en diferentes maneras,
Pero el actor principal en sí, Roger Moore, nunca fue ninguno de los problemas de esta película. Claro, su edad lo fue, pero su actuación, su talento, definitivamente nunca lo fue. Él fue un Bond más ligero, uno un poco se puede decir más feliz. Quizás uno más de acción que el de, digamos, Sean Connery. Definitivamente dio su propio toque a este rol de Bond, y a los críticos les habrá tomado un poco de tiempo aceptarlo, pero al menos eventualmente lo hicieron, y supongo que también deberíamos agradecerle por acostumbrar a las audiencias y a los críticos a de que alguien más que no se llama Sean Connery puede hacer el papel de Bond y hacerlo de una muy buena manera. Y sus películas generalmente no tienen tanto compromiso con el tono o con ser demasiado oscuro o algo así que supongo que si realmente no les gustan las películas muy pesadas en cuanto al tono, bueno, supongo que en ese entonces la carrera de Roger Moore como Bond sí sería bastante recomendable. Pero sí, en general solo recomiendo las dos películas que mencioné anteriormente, y todas las demás, tristemente, se las pueden saltar. Fue bastante pesado, fue mucho material de qué hablar, pero al menos por fin lo hicimos. Y afortunadamente para la próxima vez solo tendremos que hablar de dos películas. Aunque bueno, son dos películas que de hecho también tienen mucho de qué hablar. Porque será la carrera del siguiente actor que hizo a James Bond, el mismísimo Timothy Dalton. Habrá hecho a Bond solo en 2 ocasiones, pero créanme que esas 2 ocasiones nunca las van a olvidar. Hablaremos más de eso en el próximo capítulo de la retrospectiva de James Bond. No olviden que también tengo mi propio canal, simplemente busquen como Gerald o Gerald Godzilla y les saldrá un video de mí. Y bueno, de ahí simplemente pueden seguir todo hacia mi canal. Ahí también tenemos nuestras propias retrospectivas, nuestros propios videos. En fin, simplemente más contenido para ustedes para poder disfrutar, aparte de Poser Geek. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.